Buenas noches a todos, espero que estén muy bien. Buenas noches, Hola, ¿Cómo han profe, ¿cómo está? estado? Buenas noches. Muy bien, ¿y usted, Buenas profe? noches. Bien, gracias a Dios. Bueno, entonces vamos a seguir en este día. eh, Vamos a seguir en este día, perdón, en esta noche. Vamos a seguir pues con el tema que tenemos para ahora, que es el nuevo tema, que son las bases de datos analíticas. Es con el tema que vamos a seguir. Tenemos pues hasta pues lo que resta del semestre. Luego vamos a decir pues que vamos a hacer de esto pues algo sencillo, pero al menos para que ustedes sepan de qué se tratan las bases de datos analíticas, que es para transformar datos en decisiones inteligentes. Lo que hacen estas bases de datos son almacenar, analizar, descubrir, visualizar y decidir. Esto es lo que permite. De por sí una base de datos de todas maneras pues permite eso, ¿cierto? ¿Cierto que estoy compartiendo pantalla? Sí. Sí, Pues profe. actividad. Sí, profe. Bueno, entonces, pues les digo que esta clase es la misma que hubo el jueves pasado, por si alguien estuvo, pues esta reunión, por si alguien estuvo, pues, el jueves en la reunión. Entonces, pues, porque supone que vamos a dar, pues, lo mismo los dos clases, pero entonces estamos más atrasaditos acá. Entonces, vamos a darlo, pero va a haber un momento en que ya nos vamos a hacer, pues, como lo mismo. Mejor dicho, sí, es lo mismo del jueves. Bueno, entonces, estas son las bases de datos analíticas. Pero para saber sobre las bases analíticas debemos saber primero qué es una base de datos transaccional. ¿Alguien sabe qué es una base de datos transaccional? Si la han usado, ¿qué ejemplos ¿Qué delicia la conocen? comida? Profe, de pronto tiene que ver con el tema de transacciones. Y entonces Sí, cuando le dan, ¿por qué no? cierto, En- en- claro. ¿No? pues Nada. de pronto, profe, son bases de datos que pues perduran momentáneamente hasta que se confirme pues como si los datos si queremos ingresarlos o no. Pues más o menos de pronto así podría yo Exactamente. definirlo. No, digo que es que esto lo tenía muy bajito, por eso es que escucho tan mal. Ahora sí. Sí, exactamente. Volveme a... Sí, exacto. Lo que tú dices es, sí, es cierto. Sí, profe, que le decía que eso, que son como bases de datos que digamos que cargan información y la almacenan temporalmente hasta que se confirme de pronto si se quiere confirmar ese cambio o no. O sea, las bases de datos, no, pues a ver, o sea, cuando tú haces un insert, ya eso es una transacción. Cuando haces un update, solamente un update, ya eso es una transacción. Pues, pero las transacciones diarias. Por ejemplo, ¿ustedes creen que qué tipos qué ejemplos hay de bases de sistemas que sean transaccionales? O sea, que se usen todos los días, que todos Profe, los buenas días se hagan noches. transacciones. Profe, los bancos, las Exacto, tiendas. Profe, de pronto cuando uno va a un restaurante y hay un pedido y que ese también. pedido aparece en curso, eso también cuenta. Pues como su Todo pedido eso. está en progreso. Claro, todo lo que nosotros usamos diario son transaccionales. Cuando piden una cita ustedes por internet, eso es transaccional porque o sea, están pidiendo una cita, entonces internamente, ¿qué hace el sistema? Crea la cita, dice cuál es, guarda cuál es la hora en que se va a hacer esa cita, guarda cuál es el médico que lo va a atender a uno, ya todo, ya de por sí. O sea, las citas, por ejemplo, en una EPS es la reina, ¿cierto?, de las transacciones, ¿cierto? Lo mismo que ustedes decían ahorita, un Uy, esas sí banco. ganan, profe. ¿Cómo? Sí, Esas, como usted dice, esas sí son las reinas. sí, sí, exactamente. Entonces, todo, mejor dicho, todo lo que nosotros vemos son transaccionales. Es decir, que bases de datos transaccionales son las que hemos estado usando, ¿cierto? O sea, SQL Server, MySQL, eh, Postgre, Oracle, todas esas son bases de datos y no solamente pues bases de datos tradicionales, sino que el modelo que usamos, el modelo relacional, ¿cierto? Donde nosotros tenemos que hacer las tablas normalizadas de tal manera que no haya redundancia de información, no haya repetición de información, que eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es el modelo para una base de datos transaccional. ¿Cierto? Entonces, todo eso que nosotros hemos usado son bases de datos transaccionales, las que usamos hasta ahora.
¿cierto? Las que hemos usado hasta ahora. Por eso hay que tener muy en cuenta que en una base de datos no se puede repetir información. Por eso ahorita vamos a hablar un poquito de las bases de datos que nosotros pusimos de ejercicio, porque había un punto en el ejercicio donde decíamos que miráramos las bases de datos donde había que, si estaban bien realizadas, si estaban bien creada su estructura o si no, que había que mejorar. ¿Por qué? Porque las bases de datos transaccionales, la idea es que no se repita información, que no haya redundancia de información. Ahorita las vamos a analizar. Porque una base de datos transaccional tiene que ser totalmente normalizada. ¿Y qué es que sea normalizada? Que, como les digo, que no sea redundante la información. Que, por ejemplo, no puede haber un campo en una tabla transaccional, pues, con modelo entidad, modelo relacional, que tenga un campo que sea, por ejemplo, la ciudad. Porque la ciudad se repite muchas veces, entonces la ciudad no puede ser un campo sin una tabla, por ejemplo. ¿Cierto? Si yo tengo una tabla donde hay un campo que se llama estado y resulta que el estado es que si está listo o si está pendiente y se repite muchas veces, entonces es porque necesitamos una tablita aparte que se llame estado y donde se guardaría esa información. O simplemente sería un campito donde nosotros guardemos, por ejemplo, la letra 1, la palabra, ¿cómo es? El número 1 o 2 que indique si está pendiente o si está ya listo, pues ya puede ser el pedido o lo que nosotros estamos hablando, pues como, pues de lo que estemos hablando, pues que sea el Estado. Entonces, una base transaccional tiene que ser totalmente, la idea es que sea totalmente normalizada. Ahora, han oído mencionar de una base de datos, pues como analítica, que sea para análisis de información, o ustedes creen Profe, que para qué puede servir. primer vez que escucho ese término, la verdad, profe, yo sí. Bueno, en las bases de datos transaccionales, ustedes vieron que muchas veces nos servían para analizar cómo está la empresa, ¿cierto? ¿Qué piensan ustedes? Por ejemplo, cuando nosotros analizamos, a ver, ¿cuáles son los últimos pedidos que se han hecho? O, cierto, que decíamos, pues, no sé si con usted hice algún ejercicio, los últimos pedidos o las últimas ventas que se han hecho en los últimos 3 meses, ¿cierto? O los productos que más se venden, ¿cierto? Entonces, todo eso nos permite tomar decisiones, ¿cierto? En una base de datos transaccional. Pero a veces las bases de datos tradicionales son tan grandes, las que nosotros hemos visto son pequeñitas, ¿cierto? Pero en la vida real, una base de datos no es tan pequeña. Una base de datos puede tener 100 tablas, puede tener millones de registros, ¿cierto? Y es posible que en una empresa hayan, para poder tomar decisiones, necesiten datos no solamente de una base de datos, sino de varias o de varios orígenes, de datos que tengan en Excel, de datos, de bases de datos no SQL, ¿cierto? Y puede que tenga base de datos, por ejemplo, en Oracle, en SQL, ¿cierto? De diferentes orígenes. Entonces, para tomar Profe, esa decisión, sí. qué pena la interrupción. Por ejemplo, en esas bases de datos que son así tan grandes, no puede ocurrir de pronto pues que hayan, por ejemplo, tablas que contengan valores repetidos de otras tablas. Puede suceder, puede Porque es que, suceder. por ejemplo, tablas de 100 tablas, entonces digamos que a veces pues se pueden llegar a tocar esos datos y de pronto entonces eso cómo se maneja que no tiren error o pues cómo se Cu- controla eso. Cuando se hace en una base de datos analítica para análisis, precisamente, se tiene que tener en cuenta todo eso y tratar toda esa información que tiene de varios orígenes, se tiene que buscar cómo limpiar toda esa información y cómo transformarla, de tal manera que sirva para toma de decisiones. Eso es lo que se llama extracción, ELT, extracción, carga y transformación de datos. O sea, cómo llevar los datos de las bases de datos transaccionales o de diferentes orígenes, ya una base de datos analítica para hacer análisis, por ejemplo, de las ventas o de los productos o de los clientes, ¿cierto? Hay diferentes temas que se pueden analizar. Entonces, esas son las bases de datos analíticas, sirven para toma de decisiones. ¿Cierto? Para eso sirven las bases de datos analíticas. Entonces, hay dos tipos son las bases de datos transaccionales, las que nosotros hemos visto, las que ustedes han estado utilizando, por ejemplo, en diseño de software, eso son bases de datos pues transaccionales. O sea, están usando bases de datos que llaman OLTP, o sea, Online Transaction Process, ¿cierto? O sea, cuando ustedes, o las que están usando ustedes, por ejemplo, no sé, tú, Steven, que me parece que ya estás viendo software empresarial, entonces todas esas son, pues, transaccionales, ¿cierto? Todas esas son transaccionales que tienen un modelo de entidad de relación o que incluso a veces tienen modelos no SQL, ¿cierto?
que también vamos a tratar de ver acá, pues, de qué se trata, ¿cierto? O sea, vamos a dar con pinceladitas porque tenemos, pues, poquito tiempo para ver. Pero entonces, para que ustedes sepan por qué existen estas bases de datos. Entonces, las bases de datos transaccionales. Entonces, como habíamos dicho, son bases de datos, por ejemplo, como esta de ventas, finanzas, gestión de clientes, sistema de pedidos, procesamiento de pagos, todo eso son las transaccionales, que tienen estas características, ¿cierto? De atomicidad, lo que nosotros habíamos dicho de las transacciones, ¿cierto? Atomicidad, consistencia, aislamiento, todo esto, ¿cierto? Ejemplos, entonces está MySQL, Postgre, bueno, todas estas que habíamos dicho acá. ¿Cómo funcionan? Aquí hay un usuario, pues así en forma básica, porque pues esto tiene más cosas por dentro, pero ustedes lo van a ver luego pues lo están viendo en este momento en diseño de software o en software empresarial, ¿cierto? Hay una aplicación, un usuario, la aplicación que envía los datos a la base de datos y luego la confirmación pues de la transacción. Obviamente que esto tiene pues lo del frontend, tiene lo del backend y todo lo que ustedes pues han visto antes, ¿cierto? Entonces estas son las transaccionales, beneficios, operaciones rápidas, mayor experiencia para el usuario, soporte para operación del negocio. Esto es en tiempo real. O sea, todo lo que es transaccional, o sea, lo que ustedes ven en diseño de software, todo eso es para que se hagan, pues para guardar datos en tiempo real. Por eso se hace a través de las transacciones, ¿cierto? Y recuerden que las transacciones se pueden hacer en el manejador de base de datos o se pueden hacer a través del backup. Pues como ustedes van a investigar, ¿cierto? Ustedes pues ya saben por lo que ya han trabajado en otras asignaturas. Las bases de datos analíticas. Bueno, lo que habíamos dicho aquí, optimizada para consultas complejas. O sea, mientras estas son para manejar operaciones frecuentes de corta duración llamadas transacciones, o sea, todo lo que es insertar, actualizar, eliminar y consultar, las analíticas son optimizadas es para consultas complejas y análisis de grandes volúmenes de datos históricos provenientes de múltiples fuentes. Está diseñada para lectura y venta y análisis, no para transacciones operativas. O sea, estas son para hacer transacciones. Por eso tiene que estar lo más normalizada posible. En cambio, esta es para consultas rápidas. Pero ¿por qué es que se necesitan las bases de datos analíticas? Por lo que decíamos ahorita, es posible que en una empresa los datos estén en diferentes orígenes. Y también porque cuando hay una base de datos de tantas tablas y de tantos registros, entonces las consultas o los reportes o lo que necesite puede ser muy demorado, ¿cierto? Por eso hay que llevarlo a una base de datos que sea más fácil de consultar, ¿cierto? Donde hayan menos tablas y donde todo se pueda llevar como como a un mismo repositorio. O sea, pues lo que se llama un data warehouse, que ahorita vamos a mirar eso. Entonces, ¿para qué sirve? Ya habíamos dicho, bueno, sirve para analizar tendencias y comportamientos, o sea, para saber, por ejemplo, cómo me fue a mí o sea, sirven, por ejemplo, para saber cómo me fue en el pasado, para saber, pues, cómo organizar mi empresa a futuro. Sirve para analizar tendencias y comportamientos, para generar reportes e indicadores, para apoyar la toma de decisiones estratégicas, es decir, si yo sé cómo me fue en el pasado, ¿cierto? Puedo analizar, pues si yo sé cuál es el producto que mejor se vende, pues ese es el que más voy a comprar, ¿cierto? Se puede analizar, puede utilizar también para realizar análisis predictivo y segmentación, alimentar modelos de machine learning e inteligencia artificial, ¿cierto? O sea, se utiliza para todo esto, es muy interesante. Ejemplos, análisis de ventas todo lo que tenga que ver análisis, todo lo que tenga que ver con análisis de ventas, segmentación de clientes, predicción de demanda, análisis de campañas de marketing, detención de fraudes o riesgos, bueno, etcétera, etcétera. Manejadores de base de datos analíticos, entonces tenemos aquí el Google BigQuery, bueno, el Azure, el DataBridge, bueno, todos estos, ¿cierto? Entonces, recordemos, son datos históricos, están Profe, optimizadas es para consultas, estructura orientada a análisis, mientras que la otra es orientada a transacción, esta es orientada a análisis. Perdón, ¿alguien me dijo algo? no, profe, que también he escuchado que, por ejemplo, para estas bases de datos analíticas se utiliza mucho lo que es Python y Power BI.
que es como para Sí, alimentar los modelos de Machine Learning. así es. Así es, se utiliza Python. Aquí vamos a mirar pues más adelantico, pero no nos da pues como el tiempo, ¿cierto? Pero para que usted... Y aquí, y nosotros tenemos en la universidad, tenemos una ingeniería en desarrollo de software, pero también hay una ingeniería en ciencia de datos. Como su nombre lo indica, está pues especializada en lo relacionado pues como con toda esta parte pues de Machine Learning y todo esto, ¿cierto? Bueno, entonces esto es de lo de la base de datos analítica. Aquí están pues como las diferencias porque las tenemos que saber muy bien. Ay, perdón, un momentico, yo sí estoy grabando, ¿cierto que sí? Por favor. Sí, profe, sí, sí estás grabando, Sí. tranquila. Ah, bueno, listo. Es que a veces me ha pasado que no empiezo a grabar. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? Mientras una es para procesar transacciones, o sea, para insertar, actualizar, eliminar y consultar, esta es para analizar grandes volúmenes de datos. Ese es el propósito, el tipo de datos. Los de la transaccional, mire que estos son bases de datos transaccionales, o sea, se llaman OLTP, Online Transaction Process, ¿cierto? O sea, las que hemos visto hasta ahora, las que ustedes han visto en diseño de software, en software empresarial, los que están viendo software empresarial. Entonces, los datos son actuales y detallados, ¿cierto? Y son del momento, hoy, ¿cierto? Se guardan hoy en este momento. En cambio, esto, las bases de datos analíticas son datos históricos, integrados y bueno, son ahí agregados. La estructura, entonces, aquí en las transaccionales, la estructura es normalizada, no se puede repetir información. Si nosotros vemos que, ahorita vamos a mirar pues en los que hemos visto hasta ahora, si nosotros vemos una base de datos que no está normalizada, la tenemos que normalizar, ¿cierto? Mientras que las bases de datos son desnormalizadas. Por eso es que es tan importante entender una y otra, ¿cierto? Esta es normalizada, o sea, no se repite. En cambio, en esta es desnormalizada, o sea, que sí se puede repetir información. ¿Por qué es así? Esta es normalizada porque lo importante aquí de la transaccional es que se pueda guardar la información en el momento, ¿cierto? O sea que si se repite información en una base de datos transaccional, imagínense qué problema para uno insertar datos, ¿cierto? Para tener que repetir la información cada vez que se inserta. Pero tiene que estar aquí lo más normalizada posible. En cambio, acá, en las analíticas, la idea es que no importa que se repita información. Lo importante acá es que sean poquitas tablas. Esta, por ejemplo, que es normalizada, miren que no, para normalizar una base de datos, tiene que crear muchas tablitas, como ahorita vamos a ver. ¿Cierto? Por ejemplo, si tengo una tabla de cliente, esa tabla de cliente tiene nombre, apellido, dirección, nombre, apellido, celular y tiene también ciudad. Entonces, mire que ciudad es algo que se repite mucho. Entonces, ese campo ciudad lo quita uno de la tabla de cliente y lo lleva a una tabla que se llama ciudad, ¿cierto? Entonces, mire que aunque una tabla sea normalizada, yo tengo que crear muchas tablas, ¿cierto? Muchas. Pero entonces, al crear muchas tablas, me sirve para poder insertar rápidamente, pero cada vez que yo creo una tabla más, pues para bases de datos que tienen millones de registros, pues ya hacer una consulta va a ser más difícil, se va a demorar más, ¿cierto? Entonces, por eso las bases de datos transaccionales sirven para hacer transacciones como su nombre lo indica, ¿cierto? Las tablas tienen que estar normalizadas, pero para hacer consultas no son adecuadas. Entonces, las analíticas, la idea es colocar toda esta información, pero ya en poquitas tablas, no en tantas tablas como está pues aquí la Profe, normalizada. Sí, eso también lo podría definir uno como yo tengo un conjunto, digamos que yo tengo un conjunto A, B, C, D, ¿cierto? En el conjunto A tengo por decir siete tablas, ¿cierto? Donde ya está todo normalizado. En el conjunto B tengo otras 7, en el conjunto C tengo otras 7 y digamos que así sucesivamente, pero todas están organizadas. Y lo que hace sí. la analítica es coger ese conjunto de tablas A, B, C, D ya normalizadas y analizar todo ese conjunto de una vez. Básicamente se podría definir como eso. Sí, es coger todo eso y transformarlas, ¿cierto? Se hace un proceso de transformación y se llevan a otro espacio, a otro repositorio y se colocan de tal manera que se puedan consultar más fácil. Después vamos a ver cómo, pues, cómo sería. O sea, son dos bases de datos diferentes. Estas se llevan en base de datos nacional y esta se lleva en otra estructura, se puede decir.
en nuestra estructura. Mientras aquí es una base de datos normalizada, aquí se lleva en una estructura diferente que llama esquema estrella o copo de nieve, que ya son tablas cuyos datos están desnormalizados, no importa que se repitan, pero ya son más poquitos. Entonces, al ser más poquitas las tablas, entonces se puede consultar más fácilmente. Esa es la idea. Tipo de consultas, aquí son muchas transacciones cortas y simples. Y aquí lo que hacemos de las analíticas son consultas complejas, agregaciones y análisis. Esto es todo como de análisis que toda empresa que sea mediana o grande la necesita. ¿Cierto? Toda empresa va a necesitar bases de datos analíticas, pues tal vez una empresa pequeñita, no, porque con una base de datos transaccional, pues puede hacer reportes, informes, ¿cierto? Pero ya cuando la empresa va creciendo, pues va a necesitar bases de datos analíticas y esto es algo que, pues, ha existido pues toda la vida, ¿cierto? Lo que pasa es que a través del tiempo ha ido pues cambiando de filosofía, de forma como se ingresan los datos pues analíticos, etcétera, etcétera. La concurrencia, aquí hay alta cantidad de usuarios, ¿cierto? Porque, por ejemplo, ¿cierto? En un banco, ¿cuántos usuarios somos los que estamos a toda hora retirando? Estamos retirando más que consignando, ¿cierto? Retiramos a toda hora, consignamos. Entonces, ¿cuánta gente hay haciendo operaciones en un banco? Mucho, ¿cierto? Muchísimo. Profe, Pero, ojalá fuera a estar retirando. pero retirando porque tenemos muchos gastos, ¿no? A todas horas uno retirando, pero pues que le Claro, consiguen profe, a pero No, la uno. profe, plata no se ve. toca Ah, sí, retirar todo eso porque no, eso se les aparece de repente en las cuentas. sí. No, muchachos, tenemos que poner a estudiar todo esto para que podamos retirar bastante. Bueno, en cambio las analíticas son menos, no hay transacciones, pues aquí prácticamente no hay transacciones en las analíticas, pero son más consultas. Y por ejemplo, ustedes harían consultas analíticas en el banco en que ustedes están, en que tienen su cuenta. Harían consultas analíticas. Sí, ¿Cómo profe. así? Sí, sí, se podría. ¿Y qué consultas podrían haber ustedes? Ustedes como usuarios. Los movimientos que se han realizado durante todo el proceso, pues desde que Ah, uno tiene sí, la cuenta abierta, eso, todos los extractos. bueno, sí, pues es posible. Pero ¿quiénes son los que hacen más de las consultas analíticas? No somos nosotros somos los No, profe, operarios que, la cuenta para el banco como tal. eso, los gerentes, ¿cierto? La gente que va a tomar algunas decisiones, ¿cierto? Por ejemplo, en un supermercado, nosotros somos los que somos los usuarios de la base de datos transaccional, porque nosotros vamos a una caja, compramos lo que necesitamos, entonces constantemente allá hay transacción y nosotros somos los usuarios, pues o los usuarios no, son los cajeros, ¿cierto? Continuamente pues están haciendo pues ahí transacciones. Pero los que son ya más que van a utilizar estas bases de datos analíticas son los gerentes, la gente que toma decisiones, ¿cierto? Saber cuáles Ya ahí son sería los... como los productos más vendidos Exactamente, o qué inventario pues hay disponible también podría ser. exacto. ¿Cuáles son los productos que más se venden? ¿Cuáles son los sucursales que más venden? ¿Cuáles son las que más se van a vender? Mire que son también predictivas, ¿cierto? Esto también pueden hacer también trabajo de predicción. Entonces también es saber a futuro cómo nos está yendo pues en el negocio, ¿cierto? Y aquí los ejemplos pues, de base de datos que ya habíamos dicho cuáles se podían ser. Estos son los de analítica, los que nosotros hemos visto hasta ahora, MySQL, Postgres, SQL, todo esto. Y aquí ya es BigQuery, bueno, todas estas que tenemos acá. Google BigQuery, Snowflake, Amazon, Azure, bueno, todas estas. Estos son los tipos, ¿cierto? Sistemas de venta, estos son los que, una post, un inventario, gestión de citas, todo eso. Pues todo lo que nosotros pues vemos a diario. Pero ya base de datos analítica tiene que ver ya con inteligencia de negocios, análisis de tendencias, bueno, lo que Machine Learning, todo eso pues que ya habíamos visto ahora. Beneficio clave aquí, garantiza la integridad, la consistencia de los datos en las operaciones diarias. Y este permite convertir datos en información útil, ¿cierto? De las bases de datos tradicionales capturan y mantienen los datos del negocio y las analíticas las transforman en conocimiento para impulsar el crecimiento. El proceso es, aquí están las bases de datos transaccionales, se llaman OLTP, se hace un proceso de extracción,
transformación y carga de datos, y esto se convierte en una base de datos OLAP, que OLAP significa Online Analysis Process, ¿cierto? Y entonces la diferencia aquí, esta es online, todas son online, pero esta es Transaction Process y esta es Analysis Process, ¿cierto? Y luego de que está aquí en esta base de datos, pues analítica, en una OLAP, ya aquí a través de una interfase, pues se muestran pues los datos pues ya para analizar, pues tiene que haber una interfase pues en las bases de datos analítica, así como en las transaccionales también tenemos el backend y tenemos el frontend, ¿cierto? En las transaccionales ustedes ven que, por ejemplo, cuando ustedes están trabajando con diseño de software, entonces hay un backend y hay un frontend, ¿cierto? Y el backend se comunica pues con la base de datos, ¿cierto? Aquí, en vez de haber pues una base de datos transaccional, lo que tenemos es el OLAP y luego pues la interfase pues, que nos va a permitir pues, saber cómo tomar pues, decisiones. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cuáles de aquí creen ustedes que podría ser una base de datos analítica? Profe, la predicción de demanda, los Está dashboard ejecutivos que hace uno la en Azure, predicción. Vení, ¿dónde dice la predicción de demanda? abajo, el 9, número 9. Ah, es que te fuiste por la última. Ah, bueno, entonces esta es analítica, sí. ¿Cuál otra? Por ejemplo, el dashboard, profe, que eso es lo que utiliza uno en Azure para crear proyectos, ese también, y Eso, analizar todo sí. el proyecto. Profe de sistema bancario, tienda en línea, es analítica. Tienda en línea. Sí, es Sí. analítica esa. Ah, no, perdón, esa es la transaccional, la que Sí, estábamos manejando, esa es sí. transaccional, eso. ¿Cuál otra Pero me el sistema dijiste? bancario sí es analítico. Pero un cajero registra un depósito, actualiza el saldo y genera el comprobante. Esta sí es Profe, analítica. qué Ah, pena, bueno, lo no, tienes, ¿será que puedes ampliar un transaccional poquito la, también. la imagen, que está como pequeñita y no, exacto, gracias, profe. ¿Cuál otra podría ser analítica? Sí, porque esta tienda en línea es una tienda donde agrega usted carritos productos al carrito, Ah, realiza el pago, sí. entonces estás en línea, ¿cierto? Esta es Bueno, Profe, transaccional. entonces, profe, esas dos serían transaccional y Sí, esas dos serían análisis de comportamiento del cliente, esa sí es analítico. Sí, esta sería analítica, exactamente. Esta sería analítica. Esperen, yo el, la re- coloco. Sí, sí, profe, el reporte de ventas mensual también es analítica, el esa. reporte, espérate. El reporte, sí, exactamente. Esa es analítica, sí. ¿Mm? Profe, y generación de reportes regulatorios también es analítica. Generación. La última. Bueno, listo. Sí, se consolidan datos históricos. Es que tengo que colocarla así en modo, pero ya sé, porque para poderla, porque como así no me permite modificar, sí, exactamente. ¿Cuál otra podría ser? Hay varias. Profe, es que si vemos, por ejemplo, todos los azulitos son los que son transaccionales y y los verdes son los analíticos. Bueno, entonces reporte de ventas mensual, análisis de comportamiento del cliente también, tiene razón. Análisis de comportamiento del cliente, ese también es analítico. Listo. Dashboard ejecutivo. La gerencia visualiza indicadores clave como ventas, utilidad y crecimiento anual. Entonces, mire que es la gerencia. O sea, por lo general, los que son analíticos son porque bueno, este ya lo habíamos colocado. Son porque, pues, sus usuarios son personas que toman decisiones. Predicción de demanda. Un modelo de inteligencia artificial usa datos históricos para prever la demanda de productos la próxima temporada. Entonces, esa también es analítica. Bueno, entonces esas serían las analíticas, serían 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Entonces, esas serían pues las analíticas. Aquí está pues exactamente cuáles son las analíticas, o sea, las OLAP. Bueno, entonces, pues el proceso de una base de datos analítica son sistemas diseñados para analizar grandes volúmenes de datos, ya habíamos dicho pues eso.
Son optimizadas para consultas, están orientadas al análisis, datos históricos, esquemas desnormalizados, alto rendimiento en lectura, bueno, escalabilidad, etc. Aquí está como la diferencia que hay. Por ejemplo, transaccionales son datos actuales, muchas transacciones pequeñas, mientras la analítica son datos históricos e integrados, consultas complejas y agregadas, ¿cierto? Operaciones CL, bueno. Aquí ya dijimos pues que los ejemplos de uso pues está un poquito repetido, pero es inteligencia de negocios, análisis de venta, análisis de clientes, planeación, medición de indicadores, modelos de inteligencia de negocio y machine learning. Listo. ¿Cuál es el proceso o cómo funciona? Entonces, ahorita habíamos dicho, miramos, obviamente que para saber cómo funciona, primero que todo, pues tiene que saberse qué es lo que se necesita analizar, ¿cierto? Eso sí lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tiene que saberse qué es lo que la empresa necesita, ¿cierto? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuál es el problema pues que tiene? ¿Cierto? Con base en eso, en saber cuál es la situación, es como hacer los requerimientos también para una base de datos transaccional. Para una base de datos transaccional yo necesito saber los requerimientos. Para una base de datos analítica también se necesitan los requerimientos, ¿cierto? Con base en esos requerimientos, que sería pues como el primer paso, yo tengo que saber cuáles son las fuentes de datos que necesito. Se recopilan datos de múltiples fuentes internas y externas. O sea, qué es lo que yo necesito y de dónde obtengo pues esa información, de qué base de datos. Luego se hace un proceso de ETL, extracción, transformación y cargo de datos. Lo que uno de ustedes decía ahorita, ¿cierto? Que si, por ejemplo, había información repetida en una base de datos y también en otra, entonces ahí qué se hace. Entonces, lo que dice aquí, se extraen los datos, se limpian, ¿cierto? Porque no puede, pues tiene que mirar, puede haber información repetida, puede haber inconsistencia en datos, puede que hayan bases de datos que no estén bien normalizadas, o sea, pueden suceder muchas cosas. Entonces los datos se deben extraer, limpiar, transformar y cargar para su análisis, ¿cierto? Luego se lleva esto a lo que o sea, mire que aquí esto está, estas son las transaccionales, las no transaccionales, pueden ser aquí datos, por ejemplo, que estén en en archivos planos, ¿ciertos? O que estén en diferentes manejadores de base de datos o base de datos no SQL como Mongo o como, bueno, las bases de datos pues que hayan, que son no relacionales, ¿cierto? Todo eso se lleva, según las necesidades del usuario, se lleva a un proceso, como dijimos ahorita, de extracción, transformación y carga de datos que se llama ETL, y luego de ahí se lleva a un almacén de datos que ya es lo que se llama el data warehouse, o sea, la bodega de datos. O sea, todo eso se lleva como una especie como de repositorio, ¿cierto? Se integra, se almacena de forma histórica, estructurada para análisis según las necesidades que tengamos. Luego de que ya está esta información, se lleva para análisis, se realizan consultas complejas, modelos y cálculos para obtener información valiosa, y luego se lleva a un proceso de visualización, como ahorita dijimos con Power BI, ¿cierto? Power BI, ¿cierto? En este proceso de transformación se puede utilizar, por ejemplo, Python, ¿cierto? Python se puede servir, es una de las herramientas que se usan precisamente para hacer esos procesos de extracción, transformación y carga de datos, ¿cierto? Bueno, entonces esto es como para que sepamos pues como de qué se trata el tema. Aquí prácticamente lo mismo que acabamos de decir, ¿cierto? Entonces no lo voy a volver a repetir. Aquí está el Data Warehouse, pues ya como más grande, datos integrados, que ya tenemos de acá, reportes, análisis de negocios, machine learning o análisis pues avanzado. ¿Cuáles son las fuentes de? Bueno, entonces ustedes observan que lo primero es las fuentes de datos, ¿cierto? Fuentes de datos. Luego el proceso de transformación y luego Data Warehouse. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de datos que podemos nosotros tener? Pues, ¿qué fuentes de datos se pueden usar? Sistemas transaccionales, ¿cierto? O sea, los que se hacen datos operacionales del día a día, ¿cierto? Bases de datos que sean ERP, que sean CRM, sistemas de ventas, de inventario, compra, o sea, todas las bases de datos que puede que en una empresa hayan, como les digo, que sean bases de datos que están en la nube, otros que están, pueden poner SQL Server, otras que estén, no sé, en Oracle, o sea, diferentes maneras de base de datos. Otra fuente de datos, los archivos planos y los documentos. Por ejemplo, archivos en Excel, archivos con extensión CSV, archivos texto,
J. Jackson, ¿cierto? Reportes generados por sistemas, documentos estructurados, ¿cómo es? De estos bases de datos no SQL, ¿cierto? O sea, datos exportados o generados fuera de los sistemas. Pueden haber datos que uno necesite, ¿cierto? Otras fuentes de datos pueden ser aplicadas, como ahorita decíamos, aplicaciones pues que tengan en la nube, como estos pues que tenemos aquí, datos generados en plataformas pues de la nube externas. También dispositivos OT, ¿cierto? Pues, o sea, datos pues que uno tenga relacionados con sensores, dispositivos conectados, etc. Datos en operación en tiempo real desde el entorno físico. Fuentes externas, pues que tengamos, que necesitamos pues datos, por ejemplo, del gobierno, del mercado de la economía, de redes sociales, datos demográficos, bueno. O datos de otros data warehouse, o sea, de otras bases de datos analíticas. También pueden ser que necesitemos, ¿cierto? Entonces, todo esto son fuentes de datos que tendríamos pues para un data warehouse. Data warehouse puede estar conformado por lo que se llaman varios data mart. Cada data mart está relacionado con un tema, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo decir que un data warehouse puede estar conformado. Pues aquí, así como, a ver, así como vimos acá, este es el data warehouse. Internamente aquí el data warehouse puede estar conformado por varios, lo que se llama data mart. Y un data mart está relacionado con un tema. Por ejemplo, en una empresa puede que yo tenga un data, cuando hablamos de data mart es como una parte del almacén de datos, ¿cierto? Del repositorio. Entonces puede que yo se quiera analizar, por ejemplo, un tema que sea las ventas, ¿cierto? Entonces toda la información relacionada pues con ventas de todas estas fuentes. Puede que haya otro tema que sean, por ejemplo, los clientes. Puede que sea otro de inventario, ¿cierto? Y así. Y todos esos data mart, todos esos temas conforman lo que son el data warehouse, ¿cierto? Aquí vamos a hacer un ejemplo pues pequeño durante este tiempo que nos queda, pues para que ustedes sepan de qué se trata. A ustedes también pues les va a tocar investigar sobre eso porque eso va a tratar pues la última Profe, sí. una pregunta. Y por ejemplo, un data warehouse también podría ser, por ejemplo, las estadísticas que dan sobre criminalidad en Colombia, por ejemplo, en el año 2025. Ah, sí, O, por claro. ejemplo, encuestas que hace el DANE, todo ese tipo de cosas así serían pues como data warehouse, ¿cierto? Sí, el data warehouse es posible que esas cosas de verdad le vengan de un almacén de datos, de una, Sí, de porque solo un, encuestas, me imagino que lo suben pues a una base de datos y ahí sacan, digamos, como, me imagino ahí sí harían uso de esas bases de datos analíticas y sacan, digamos, como ¿cómo se dice? Pues sacan sí, como las estadísticas generales, pues que puede desean, los ser. datos que Pues desean. sí, si son encuestas solas, no, porque una encuesta pues es preguntarle a la gente y con base en ello, pues como las encuestas ahorita pues presidenciales, ¿cierto? Que me imagino que le preguntan a la gente, o las del DAN, que le preguntan a la gente y ya con base en eso pues no se hacen todo un proceso pues para saber pues cuáles son no, en cuanto al DANE, pues las personas todas las características pues que tiene esa parte de la encuesta del DANE, que no sé qué es porque pues no he investigado con respecto a eso, pero sí, pues las encuestas sí son pues diferentes porque una encuesta es unas preguntas que se hacen a la gente, ¿cierto? Pero ya cuando estamos hablando ya de, por ejemplo, de lo que ha pasado, aunque suene redundante en el pasado, o esa información que tenemos en ese almacén de datos, cómo nos va a servir para predecir el futuro, ya eso es distinto. Ya ahí sí necesita datos que son, pues, analíticos, ¿cierto? Entonces, miren, entonces esa es la parte de fuente de datos, ¿cierto? Ahora la parte de ETL, extracción, transformación y carga de datos, ¿cierto? Estas son las fuentes de datos, bueno, provienen de múltiples sistemas y formatos, tienen diferentes estructuras y diferentes niveles de calidad, contiene datos históricos, requieren validación, limpieza y transformación de datos y deben integrarse para obtener una visión única del negocio. Ahora, el proceso de ELT, extracción, carga y transformación, que es la segunda parte, ¿cierto? Miren que es primero fuente de datos y luego es, bueno,
se llama ETL o ELT, ¿cierto? ELT, miren que aquí está ETL y aquí está las fuentes de datos. Bueno, esas son las fuentes de datos. ELT, extracción, load and transformation. O sea, cómo hacemos para extraer, cargar y transformar datos. Entonces, aquí están los fuentes de datos. Se extraen datos de diferentes fuentes, se hace todo el proceso de extracción incremental. Luego vamos a mirar cómo se va a hacer eso. Luego se cargan los datos en el Data Warehouse o en el Data Lake. Se hace una Data Lake es porque vamos a tener aquí datos sin importar pues como los formatos ni nada de eso, pero todo se lleva acá, se hace una carga masiva, un almacenamiento escalable y luego con esto ya se hace un proceso pues de limpieza, ¿cierto? Que es el Data Warehouse. Bueno, y en el Data Warehouse, ¿qué tenemos? Tenemos datos históricos integrados, consolidados de diferentes fuentes, consistentes, limpios y conformes, ¿cierto? Tenemos un modelo el modelo que se usa acá se llama modelo estrella. Aquí tenemos pues como el modelito que se usa, es diferente al de la base de datos transaccional, pero es que las tenemos que diferenciar muy bien. Aquí lo que hacen es unas tablas que se llaman tablas de dimensión, tabla de hechos, tabla de dimensión donde se tiene por el contexto lo que se quiere analizar. Pueden haber muchas tablas de tipo de dimensión. En la tabla de hechos, que es lo que contiene las medidas, o sea, los datos numéricos que se quieren analizar, ¿cierto? Eso es básicamente lo que se tiene aquí dentro del Data Warehouse, ¿cierto? Bueno, aquí yo creo que esto ya pues lo hemos... Bueno, ¿qué se hace con el Data Warehouse? Después de que ya está el Data Warehouse, se hace todo un proceso pues para explorar y analizar. Se pueden utilizar estos datos para preparar los datos para inteligencia artificial, entrenar modelos, evaluar y validar estos datos y desplegar y usar, o sea, mostrar, ¿cierto? Pero todos estos datos se pueden usar, por ejemplo, para inteligencia de negocios o para inteligencia artificial, para machine learning y toda esa cuestión, pues, como tal. Esta es la diferencia entre los modelos que se usan en el modelo relacional, transaccional y el analítico. Mientras en el modelo transaccional, los datos son normalizados. Es más, este no está normalizado. Ay, Dios mío, me equivoqué aquí en este. Mientras este es normalizado, ahorita vamos a mirar un ejemplo. Este que es analítico es totalmente desnormalizado. ¿Qué tiene aquí? Ahorita vamos a mirar, o la otra semana yo creo que ya, porque yo creo que, bueno, vamos a ver aquí hasta dónde llegamos. Hay una tabla de hechos, se utiliza siempre, pues hay dos formas de hacerlo, pero pues aquí vamos a ver la más fácil por el tiempo que tenemos, ¿cierto? En la base de datos analítico hay lo que se llama el modelo copo de nieve o el esquema estrella, ¿cierto? Miren que aquí dice que es desnormalizado y aquí dice que es normalizado. Entonces aquí tenemos una tabla de hechos donde están los datos que se van a analizar, la cantidad vendida, el monto de venta, el costo de la venta. Y aquí las dimensiones sobre las cuales vamos a hacer el análisis. Por ejemplo, una base de datos analítica siempre se debe analizar a través del tiempo, ¿cierto? Entonces se debe analizar, se debe colocar siempre la fecha, el día, se debe analizar por día, pues no se debe según los requerimientos, se debe definir cada cuánto se va a hacer análisis. Si va a hacer análisis diario o va a ser por mes, por trimestre, por año, o sea, cada cuánto se va a hacer el análisis. También se debe hacer análisis a través del tiempo. Perdón, a través del tiempo, aquí hay una dimensión de tiempo. Se debe analizar también a través de la geografía, o sea, por país, por región, por ciudad, porque por lo general las empresas que utilizan este tipo de base de datos son empresas grandes que tienen sucursales, en varias ciudades o incluso en varios países. Entonces, por eso necesitan pues hacer análisis de información. Y también, pues obviamente por producto, ¿cierto? Miren que aquí nosotros podemos ver una jerarquía.
Por ejemplo, geográficamente, o sea, dentro de la tienda, podemos observar que podemos analizar por país, dentro de país por región, dentro de ciudad, dentro de región por ciudad y dentro de ciudad las tiendas. Entonces, mire que aquí hay una jerarquía de mayor a menor. Primero país, región, ciudad y tienda, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en tiempo, entonces tenemos primero por año, luego por trimestre, entonces trimestre por mes, dentro de mes por día, ¿cierto? Y lo mismo aquí por producto, ¿cierto? El producto, entonces puede haber dentro de una subcategoría una marca, dentro de la marca la categoría. Bueno, esto dependiendo de la... Aquí sí no es muy claro pues la jerarquía, pero ya depende de de las necesidades pues del usuario, lo que se quiera pues analizar. Entonces aquí tenemos cuál es la base de datos relacional y la base de datos transaccional, ¿cierto? Bueno, entonces por eso, muchachos, es tan importante uno conocer la relación que debe haber entre los dos, entre la base de datos transaccional y la base de datos analítica, ¿cierto? Ya habíamos dicho lo de lo de la base de datos pues transaccional. Vamos a ver aquí sobre todo base de datos transaccional en la nube, ¿cierto? O sea, las que no hemos visto hasta ahora son las bases de datos pues como SQL que ustedes ven que nosotros mismos los nosotros mismos por ejemplo, PostgreSQL lo instalamos en nuestro computador o el SQL Server o el MySQL. Pero entonces ya vamos a hacer pues como para poder mirar pues como la diferencia entre la transaccional y la, y la analítica, vamos a usar bases de datos transaccionales y analítica, pero en la nube, ¿cierto? Vamos a hacer como ese saltico, ¿cierto? Como para que veamos pues diferentes perspectivas. Entonces, la transacción a la nube es lo mismo que hemos visto pues en la de SQL Server, de MySQL, pero estas son ya en la nube, ¿cierto? Nos sirven pues para lo mismo que hemos visto pues hasta ahora, ¿cierto? Para compras, para inventarios, todo eso. ¿Cuál vamos a, bueno, sirve para la única diferencia es que están en la nube. Ejemplos como este está Supabase con Postgre, está este de Amazon, Microsoft Azure, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Las plataformas de la nube más utilizadas son estas. Esta es no MySQL, esta es totalmente SQL. Tenemos el Amazon, el Google Cloud también. Y tenemos también el Azure, Neon. Esas son transaccionales de la nube. La que nosotros vamos a ver en este momento es una aquí que, bueno, yo veo si después de esto, ¿qué fue lo que puse aquí en esta presentación? Ah, sí. La que vamos a ver en este momento, esta se llama Supabase, que es una de las que ustedes pues van a investigar. Creo que se las puse en la investigación que tenemos, ¿cierto? Que yo les puse esto. Sí, profe, eso está para investigar. Eso, es gratuito, es de Google. Al ustedes entrar, pueden entrar con el, mm, con la cuenta de Google o de GitHub, ¿cierto? Cuando ustedes entren acá, pues ya ustedes tienen que entrar pues con su base de datos cuando ustedes van a empezar aquí su proyecto, un proyecto pues nuevo. Entonces ustedes entrarían acá con la cuenta de GitHub o pues aquí con un correo electrónico y ustedes pueden entrar a una base de datos eh, que podemos observar acá. Permíteme en un momento. Permíteme un momento, yo voy a compartir algo aquí. Yo organizo aquí una cosita para que no se me vea esto tan desorganizado.
y que a veces me pongo a buscar otras cosas y no me vean ustedes eso como con tantas cosas. Bueno. Listo, entonces, aquí pues ustedes entrarían con esto, pues yo ya entré, ¿cierto? Y aquí está pues ustedes entrarían con su usuario y su contraseña, obviamente. Como les digo, no es sino aquí entrar con el correo, con el password. Bueno, esto es algo que ustedes también es para que ustedes lo investiguen, pero es muy sencillo, es sino entrar con el correo, con el password y colocar, les preguntan cuál es el nuevo nombre del proyecto, ustedes colocan el nombre que quieran y ya. La interfase que a ustedes les llega es algo como esto, ¿cierto? Esta sería una base de datos, pues, transaccional en la nube, ¿cierto? Entonces, es importante, no les voy a mostrar, pues, mucho de esto, pero es importante que ustedes lo investiguen, ¿cierto? Aquí para poder, pues, ustedes ya investigan, pues, de qué se trata, pero la idea es que ya el proyecto final que vamos a hacer, que va a ser muy sencillo, ¿cierto? Pero para que usen pues esta basecita de datos, va a poner a investigar cositas muy sencillas, pero al menos para que ustedes conozcan sobre esto. Miren que aquí, por ejemplo, aquí puede verse todo el modelo relacional de una base de datos, ¿cierto? Modelo relacional donde están las tablas, donde están las relaciones, ¿cierto? Siempre y cuando, pues ustedes, aquí miren que aquí hay una partida que es SQL Editor, y por aquí uno puede hacer, pues puede ejecutar, puede hacer un script en SQL, que ese script en SQL es prácticamente en instrucciones de SQL es igual a las de SQL Server o igual a las de Oracle, igual a cualquiera de esas. Entonces, estas son, mire que yo le puse el nombre transaccional. Esta es una base de datos transaccional, ¿cierto? La de Supabase, ¿cierto? Es totalmente relacional, se colocan instrucciones de SQL normales. Este Supabase trabaja con PostScript, ¿cierto? Es muy sencillo de manejar y muy chévere porque no necesita uno instalarla en el computador. Y ahí es gratuito hasta cierta parte. Esa es la parte que ustedes pues también va dentro de su investigación, pero es muy chévere porque lo podemos trabajar al menos pues para nuestros proyectos que son pequeños, se pueden trabajar ahí, ¿cierto? Simplemente se crea el script con los foreign key, las referencias, así como lo hemos hecho en SQL y como lo he hecho en las otras bases de datos. Y simplemente pues ya con eso tenemos ya el modelo relacional, ¿cierto? Que lo podemos observar aquí por donde dice database. Entonces, y por aquí también se ven pues las tablitas. Ustedes van a poder mirarlas por acá, pues las tablas como tal. Miren que aquí están todas las tablas, los datos, ¿cierto? Y si yo quiero hacer algún otro, pues alguna otra consulta, pues vengo acá y hago ya la consulta pues que necesito y aquí la corro, ¿cierto? Entonces estas son esto es lo que nosotros decimos base de datos transaccionales en la nube, para que entonces lo usemos, ¿cierto? Y tengamos en cuenta pues que esas bases de datos transaccionales, como les había dicho antes, tienen que ser totalmente normalizadas. Y eso es necesario pues tenerlo en cuenta para poder que no la confundamos con las que son analíticas. Entonces, por ejemplo, para que no se me confunda, aquí yo les puse esto, ¿cierto? Les puse esto precisamente porque estábamos pues hablando pues de esta base de datos que queremos usarla y que es súper sencilla pues de usar. Y se usa con SQL igualito pues que SQL Server. O sea, la diferencia es mínima, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que yo les quería decir antes de que sigamos con las bases de datos analíticas? Que tenemos que distinguir mucho en las bases de datos, que para poder trabajar con las analíticas, primero tenemos que tener muy claro cómo son las transaccionales. Entonces, como les digo, las transaccionales tienen que ser totalmente normalizadas.
¿Qué significa eso? No sé si ustedes recuerdan que en la anterior actividad nosotros pusimos varias bases de datos, pues, para que ustedes ahí hicieran sus consultas, ¿cierto? Y que esta, por ejemplo, de bolsa de valores. Vamos a mirar esta primerita. Y en estas, nosotros dijimos, bueno, vamos a mirar, por favor verifiquen que si la base de datos está bien diseñada, o sea, si está bien normalizada, o sea, si tiene un buen diseño la base de datos o si tiene que hacerle alguna modificación, ¿cierto? Entonces, para eso es necesario mirar que pues que los datos no se repitan, ¿cierto? Por ejemplo, en esta tabla de pagos, si nosotros le damos aquí un select asterisco from pago. Bueno, a ver, ¿será que es que no se llama así? Profe, de pronto ya está dentro de la base, Sí, bolsa de valores. Aquí pero está. ya la tiene ejecutada. Sí. Ya la tengo ejecutada. Me dice que no encuentra bolsa de valores. A ver, permítame, yo veo primero, a ver, se llama. Ah, no, lo que pasa es que ya te entiendo lo que me quieres decir. Esta no es la de. Sí, tienes razón. Esta es otra, ya te entiendo. Claro, por eso no la encontraba. Muchas gracias. Vamos a mirar el diagrama de la base de datos de la bolsa de valores. Muchas gracias. Un gusto, profe. Qué enredo el que me iba a meter. Bueno, entonces aquí en esta, supongamos, yo creo que estaba más fácil de explicar a la otra, porque yo creo que esta no tiene como que modificar. Vamos a ver. A ver, por ejemplo, aquí en inversionista, miremos si hay algo, pues, que requiera como que sea redundante, ¿cierto? Entonces vamos a decir, por ejemplo, acá, inversionista, CL asterisco from inversionista. Bueno, aquí pues sería lo único aquí activo, pero parece que apenas tiene dos valores que son activo e inactivo. Entonces, pues aquí tendríamos tal vez colocar, en vez de que sea un campito de tipo carácter, tal vez un campito numérico que diga 0 o 1 y que 0 significa inactivo y 1 significa activo, ¿cierto? Para no repetir tanto aquí esta palabra, porque entre más repetición haya, pues más en la base de datos hay, pues más espacio se ocupa. Más ¿Cierto? consumo de memoria, profe. Sí, exactamente. Entonces, o se coloca, por ejemplo, aquí 0, pues un valor, el estado en vez de que sea de tipo carácter, que sea de tipo entero, y aquí que tenga un 0 y esto un 1, ¿cierto? Y así, pues necesita uno como mirar, por ejemplo, aquí en acción, select asterisco from acción. A ver, primero en acción, ¿cuáles son los campos? Tiene la empresa, el símbolo, el precio. Bueno, usted sabe que no hay pues como que uno diga algo que se repita, no, ¿cierto? Si este es el símbolo por empresa, entonces no, porque por ejemplo, si yo aquí le digo, le asterisco acción, y este es el símbolo pues por cada empresa, entonces no necesito hacer una tabla de símbolos, porque si fuera que un mismo símbolo fuera para varias empresas, pero no creo. Entonces, esta sí está bien, ¿cierto? Esta estaría bien, esta tablita. Orden de compra. Miremos si hay algo en orden de compra que se esté repitiendo. Además, from orden compra. Bueno, aquí estaba ejecutada o cancelada. Esto también se podía cambiar por un valor de tipo numérico, ¿cierto? Que 0, por ejemplo, signifique que sea pues de tipo verdadero o falso o 0 y 1, ¿cierto?
0, 1 ejecutado y 0 pues cancelado, algo así, ¿cierto? Esto aquí en orden de compra. También, por ejemplo, en este del inversionista. Ah, no, esto estaría bien así. Sí, sí, bien así. Bueno, este de orden de compra. Y así con todas las demás. Transacción bolsa. Miremos qué tiene. Tiene el tipo de transacción. Entonces miremos aquí en transacción bolsa. Puede que también. Select, asterisco, from, transacción, bolsa. Entonces miren que siempre en las bases de datos transaccionales, siempre necesitamos que los datos sean más, que sean normalizados, o sea, que no se repita información. Por ejemplo, este tipo de transacción, de pronto, también, si apenas hay 2 tipos de transacción que son compra y venta, entonces no necesitaría otra tabla, sino un campo, ¿cierto? Que indique, por ejemplo, 1 compra, 2 venta, o algo así, pues, para que no se repita tanto este nombre, ¿cierto? Porque hay que tratar de que no ocupe, pues, como tanto espacio en disco. Pues, tanto, pues, aquí son poquitos los registros, pero en una transacción de bolsas que son a nivel, pues, puede ser a nivel mundial, se imagina todas las transacciones que ocurrirían. Entonces, hay que ser lo más normalizado posible. Entonces sería en transacción bolsa. Miremos otra. Bueno, estas serían todas las tablitas. Esa sería en bolsa de transacciones. La otra que teníamos era este de campeonatos FIFA, fue la otra. A ver, yo creo que esta es de campeonatos FIFA. Ah, no, esta no tiene nada. A ver, yo me acuerdo. Una fundación. Una era de la bolsa de valores. ¿Ustedes recuerdan cuáles eran las otras? Campeonato FIFA no Pues ya es. le confirmo. Esta de migración global. Ah, la tuya, la otra era de unas canchas, ¿cierto? Sí, porque la mía es la de Reserva de migración cancha. global. ¿Cómo? Sí, ¿La porque la tuya mía era era la de cuál? migración global. ¿La tuya? Bueno, Sí, entonces profe. miremos esta. Entonces, esta, miremos. Bueno, aquí ya tenemos aquí el diagrama. Entonces, por ejemplo, acá teníamos, aquí, por ejemplo, nosotros habíamos dicho, listo, este movimiento migratorio, pues, o sea, habría que mirar al usuario, pues supongamos, este movimiento migratorio está relacionado con ciudad, ¿cierto? En una ciudad hay muchos movimientos migratorios, pero también con país. Entonces, miren que aquí hay hay un círculo y ese círculo, pues, puede producir redundancia de información, porque aquí tiene el país y tiene ciudad al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces es posible que aquí, por ejemplo, esto lo relacione por ejemplo, un movimiento migratorio puede ser de la ciudad de Medellín, ¿cierto? Y esta ciudad de Medellín pertenece a Colombia, ¿cierto? Pero es posible también que por el otro lado, o sea, donde diga país, aquí esté relacionado no con Colombia, sino, por ejemplo, con México. Entonces, mire que ahí hay una inconsistencia de los datos. Mientras por ciudad está con Colombia, ya cuando relaciona directamente con el país, puede haber una equivocación y haber colocado México, ¿cierto? Entonces, mire que ahí hay un problema de redundancia de datos. Por aquí, entonces, habría que quitar esta relación, porque no es lógico que se repita el país por ambos lados, desde que ya la persona, bueno, ya habría que quitar esta tabla, pues, este campo ay, perdón, esta no es, no, esta no es, la que había que quitar era la de país, coloquemos aquí ciudad, y aunque esto debería de ser por código, puede ser, vamos a ver si nos deja hacer la relación. Bueno, aquí no la dejo hacer. Entonces, aquí, por ejemplo, habría un error porque si yo ya tengo aquí una relación entre movimiento migratorio, yo sé que el movimiento migratorio fue en Medellín y Medellín hace parte de Colombia, ¿cierto? No es necesario ser tan redundante y relacionar entonces
el país otra vez con la tabla país, porque realmente ya está relacionado indirectamente a través de la ciudad. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, clarísimo. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que tener en cuenta en una base de datos relacionada, que no haya redundancia de información, que las relaciones estén bien construidas, que por ejemplo, aquí en el movimiento migratorio, miremos qué es este tipo, si este tipo necesita que sea otra tabla, o sea, que no esté repetida la información. Por ejemplo, esta nacionalidad, aquí no debería de, ahorita miramos el movimiento migratorio, pero por ejemplo aquí persona, debería tener un campo, lo que vimos la otra vez. Pues yo lo voy a insertar por acá. Esto tiene aquí vista table. Yo creo que por aquí. Bueno, aquí nos muestra todo. Aquí debería tener el apellido. Aquí debería de tener un valor de tipo varchar y no debería de permitir valores nulos. ¿Cierto? Entonces, todo esto debería de tener, pues, sin repetir valores nulos. Y aquí no debería de tener una tabla de nacionalidad. Si nosotros le damos aquí New Query y le decimos que vamos a mirar esa tablita, esperemos, miremos a ver cuál es la... Ay, perdón, se me fue el diagrama. Bueno, quitémoslo de acá. Este es esto. Este es. Vamos a mirar en la tabla persona. Select asterisco from persona. Pues uno nunca debería de colocar asterisco porque pues eso supuestamente pues requiere pues como más memoria, pero para esto tan pequeñito pues sí. Entonces, estado migratorio, bueno, fuera, adentro, bueno, está pues como bien, ¿cierto? Está bien. A la nacionalidad es la que no debería estar acá. ¿Qué opinan ustedes? O si será mejor dejarla. ¿Ustedes qué piensan? En persona. Aquí debería estar, pues, ¿qué creen ustedes que deberíamos de hacer esta tabla? Profe, ¿O sí, está bien así? sacar, por ejemplo, nombres, separar nombres y apellidos y nacionalidad, dejarla en una tabla independiente que se le asigne directamente a esa persona la nacionalidad. Porque si, Exactamente. no sé, de pronto hay otra Ana Gómez, pero es de México, ¿qué? Pues que pasara Exactamente, algo así. claro. Es más, es que entonces lo que hay que hacer en esta base de datos es primero en la tabla persona. Entonces hay que hacer como el análisis de cada uno de eso. Entonces uno dice, pues, análisis, y la idea era hacer el análisis y organizarla. O sea, si yo veo que la nacionalidad no debe ser así, entonces hacer una tablita de nacionalidad y aquí y relacionarla con esta. Entonces, aquí no quedaría Colombia, sino el número, por ejemplo, 1. México no, sino el 2. España, aquí debería haber el número 3. Y una tablita solamente de nacionalidad. Porque, por ejemplo, aquí sí, aquí sí aparece que es una nacionalidad por persona, pero en la vida real no es así. La vida real, Ana Gómez, pueden haber muchos que sean de Colombia. Y esto de nombre y apellido no debe existir. Entonces, primero, debería haber, agregar, voy a colocarlo aquí, lo voy a colocar solamente para que no se me olvide, ¿cierto? Entonces, primero, agregar apellido, ¿cierto? Otro, pues porque uno no puede, otro es más, debería de haber un campo que sea de la cédula, importantísima. ¿Cómo vamos a tener una cosa migratoria sin cédula? Es imposible, ¿cierto? Esas son las cosas que hay que analizar. La nacionalidad, entonces quitar el campo nacionalidad, ¿cierto? Perdón, quitar, Un correo también, el celular. claro, importantísimo, tener el correo, el celular, imagínense una cosa migratoria sin celular, pues no. Quitar el campo o cambiar, aquí cambiar el campo nacionalidad por ID nacionalidad, porque vamos a hacer una tabla, ¿cierto? Crear una tabla, no, crear una tabla no, sí necesitaríamos crear esa tabla. ¿Qué opinan ustedes?
Sí, profe, de la nacionalidad, sí. Pero yo creo que con país serviría, porque la tabla país tiene, a ver, si nosotros venimos acá y le decimos cele asterisco país, ahí tiene los países. ¿Y la nacionalidad es qué? ¿De dónde es la persona? ¿Cierto? Ah, bueno, sí, profe. Sí. Entonces podríamos acá Pero entonces cambiar de varchar a que sea tipo int. sería ID nacionalidad, desea tipo I, pero no me lo va a permitir hacer, ¿cierto? Eso no me lo va a permitir hacer en este momento. Y la idea es que este ID país se relacione con este, ¿cierto? Pero en este momento no me lo va a permitir hacer. Lo más posible es que me vaya a colocar un error. O sea, habría que hacer un proceso precisamente de transformación de datos, porque esta nacionalidad, si nosotros nos vemos acá en persona, si yo le digo aquí select asterisco from persona, la nacionalidad es de tipo carácter, cadena de caracteres. Y al hacer el enlace, este país tiene de tipo entero, ¿cierto? Es de tipo entero. Entonces, pues habría que hacer un proceso en el que tendría que, bueno, ahí ya no me dice que no responde, pues porque me dice que no se permitieron los cambios, porque no puede volver a crear y recrear pues la tabla, y además no se debe hacer así, lo debemos de hacer es con un script bien organizado, pues habría que hacer un proceso porque yo, por ejemplo, si yo le digo acá, ¿Se podría hacer como un update, profe, o qué? sí, exacto. O un trigger. Sí, no, habría que hacer, por ejemplo, Ana Gómez, primero habría que hacer un proceso en el que a Ana yo le coloqué, está con Ana Gómez. Bueno, entonces resulta que a través de, ustedes ven que nosotros utilizamos unas funciones que llamaban trin, que servían para uno mirar como un campito lo podíamos dividir llegar hasta donde había un espacio, ¿recuerdan eso? Sí, profe. Entonces, eso para poder dividir este nombre, ¿cierto? Para que quede este en el nombre y el otro en el apellido. Y la nacionalidad, pues yo no le puedo colocar a Ana Gómez, que va a ser de México, de España, sino de Colombia, ¿cierto? Entonces, pues había que hacer ahí un proceso en el que Ana Gómez le colocara, o sea, mejor dicho, muchachos, por eso no se puede hacer bases de datos desnormalizadas. Vea el problema en el que estamos en este momento. ¿Cierto? Esto ocupa demasiado espacio en disco. Imaginen que no sea una persona, sino que estamos en migraciones. Imaginen cuántas personas estarían en una base de datos global de migración, pues de estos temas. Serían millones. ¿Cuánta información aquí? ¿Cuántas personas estarían en Colombia? ¿Cuánta información aquí sería redundante? Y por lo tanto difícil de actualizar, porque estas bases de datos transaccionales precisamente son para eso, para estar actualizando eh, eh, continuamente, ¿cierto? Entonces, mire que nos quedaríamos en una cuestión pues complicada. Tendríamos que mirar cuál es como por ejemplo, en qué país, cuál es el país de Colombia. Por ejemplo, aquí no está Colombia. Ah, sí, es uno. Entonces tendríamos que hacer un proceso aquí en todo lo que diga Colombia, en vez de que diga Colombia, colocarlo en uno, ¿cierto? Todo lo que sea México, pues hacer una, mm, una consulta. Profe, por ahí no se podría hacer algo como lo que uno llama un array, que coge toda la lista y modifica de una vez ese array a enteros. Pues no, pero es que no sé, nunca he intentado hacer eso en base de datos, pero ya me causó la curiosidad de hacerlo. Pero Bueno, o tal yo, vez por no hacerlo ejemplo, por instrucciones SQL, porque es que en SQL no hay array, sino hacerlo pues ya en sí, Java o en cualquier otra cuestión. ¿Cierto? Porque es que aquí, por ejemplo,
¿Cómo sabemos que es el número 1? Pues por el país, ¿cierto? Por el país. Pero mire que esto, o sea, nosotros aquí sabemos que este es Colombia, que este es México, pero entonces, ¿cómo hacemos para saber que este es el 1, que México es México, yo cuál es? México es el 2, bueno, cada uno de ellos, ¿no? Muy difícil, pues uno, Claro, profe, toca coger un dato por dato, sí, es dato complejo. por dato, Mm. exacto. Todos los que sean Colombia, colocarlo en 1, todos los que sean México, colocarlo 2, todos los que sean de España, aquí colocar el 3, ¿cierto? Para poder actualizar todo eso. Supongamos que son un poquito la nacionalidad, pero miren el problema en que nos hemos metido por tener una base de datos no normalizada, ¿cierto? Entonces, estas serían las cositas que había que hacer acá, ¿cierto? No lo vamos a poner a hacer aquí porque aquí pues nos quedamos, ¿cierto? Pero tendríamos que hacer consultas para poder hacer updates, serían puros updates, ¿cierto? O sea, yo tendría que decir set update persona, update persona, set nacionalidad, pues porque por ahora se llama nacionalidad, colocarlo en 1, donde, bueno, donde la misma nacionalidad sea igual pues a Colombia. ¿Qué opinan de eso, muchachos? Sí, Sería, pues, profe, ahí se si fuéramos, actualizaría ya. ahí actualizaría a todos, porque aquí no estamos diciéndole, Mm. pues, que fuera una sola persona, sino a todos. Veamos a ver si sí. Esta sería una actualización masiva. Claro que aquí solamente tenemos una de Colombia, pero supongamos que, a ver, coloquémosle, pues, si por ejemplo aquí hubiera otro, si nosotros aquí antes le decimos update persona, vamos a decirle que set nacionalidad igual, digámosle que vamos a colocar Colombia, para que tengamos al menos 2 de Colombia, donde nacionalidad sea igual, perdón, nacionalidad sea igual, digamos que Francia, pues para que tengamos al menos 2 a ver si no lo hace pues de forma masiva. Entonces, si lo hacemos aquí, quiere decir que esta no la va a colocar pues Colombia. Vamos a ver si sí. Lo estamos haciendo en persona. Entonces ya lo hizo, vamos a ver si sí no lo hizo. Vamos a hacerle un CLD a persona. Ya tenemos 2 de Colombia, ¿cierto? Entonces vamos a decirle que coloque 1 donde la nacionalidad sea Colombia. Pues imagino que pues lo va a hacer, ¿cierto? Va a colocar el 1. Entonces ya ahí nos colocó uno de los 2 y hacer el mismo proceso con todos los otros. Ya luego cambiar nacionalidades y pues posiblemente nos lo dejaría pues ya cambiar por un script, ¿cierto? Haría un script de alter table, ¿cierto? Para cambiar el nombre del campito, en vez de que diga nacionalidad, que diga ID nacionalidad y luego el foreign key, ¿cierto? O sea, colocar la clave, hacer pues como la relación país, persona, de 1 a muchos, ¿cierto? Ya con un alter table. Profe, y ese update, por ejemplo, uno no podría, pues aquí mirando posibilidades, a ver, la primera de pronto coger todos los IDs y igualarlos, o sea, que la nacionalidad sea igual a 1, 2, 3 y, y meter todas las ciudades y que él lo organice. O ¿Cómo? toca Ah, uno bueno, por una. ¿cómo? Ah, pero no te entendí cómo. O sea, por ejemplo, nacionalidad, ahí estamos igualando la nacionalidad uno a Colombia, ¿cierto? Pero, por Sí, ejemplo, nacionalidad, colocar uno, no sé, coma 2, coma 3, y en donde decimos donde nacionalidad sea igual, entonces Colombia uno, el 2 sería México, el 3 de España, una vez, pues no, sí. pues no sé, habría que averiguar si se puede hacer eso, pero no Sí, sé. sí, sí, sí. Siempre, pues el update, siempre habría que mirar, pero pues yo siempre he visto que el update es update, el nombre de la Ujú. tabla, set, aquí Como colocar hacer, sí, sería como un update masivo, pues por así decirlo, pero ya sería algo probar, así. sí. Nacionalidad 1, no, porque es que, o sea, como tú aquí colocas nacionalidad 1, coma, Sí, algo nacionalidad así. 1, donde Sí, nacionalidad
coma, entonces, ¿qué nacionalidad? No, colocaríamos ya el número 2. 2, Sí, y por ejemplo en Colombia, pero ya tira error, o sea que sí, no deja. sí, no, es para actualizar pues como uno solo con Word. Porque, por ejemplo, una ATS uno sí lo puede hacer con base en una instrucción Ujú. SQL, ¿cierto? Ahí sí puede, por ejemplo, yo quiero actualizar todo, pero es que como aquí no hay forma de saber exactamente cuáles son los de Colombia y cuáles son los de... ¿Sí Sí, me sí, profe, entiendes? O sea, es sí, que no sí, se sí. sabe, no hay Ujú. forma. No Entiendo, hay profe, como sí. un patrón o algo que indique, es que los de Colombia son exactamente, entonces podía uno hacer un enlace entre persona y país, como, pero no hay forma, no hay cómo indicar eso. Entonces, sí, la cuestión es mirar cuáles son los campitos que requieren hacer ese tipo que tienen ese tipo de situaciones, ¿cierto? Y así con todos los demás. Por ejemplo, este movimiento migratorio, bueno, el de persona era como el más delicado, porque pues la nacionalidad, el estado migratorio, mirar si también se puede colocar como, o sea, mirar en todos que no haya cosas que se repitan, ¿cierto? Por ejemplo, alerta migratoria, bueno, todos los demás, ¿cierto? Yo stele asterisco, alerta migratoria. Alerta migratoria. Entonces, mirar uno por uno si hay datos, pues no, aquí está pues como bien. Ah, el tipo, mire que este tipo, mire todos los tipos que tiene la alerta migratoria. Hay judicial, migratoria, sanitaria, muchos. Esto sí daría para que fuera otra tablita, ¿cierto? Para que no se repite tanto esta información y pueden haber más. Entonces, esta sería otra tablita de tipo esto es tipo de alerta, porque hay una que es judicial, hay otra que es migratoria, otra que es sanitaria, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces también sería esa otra tablita que debería de usarse. Lo mismo entonces en migración y por ejemplo en reservas de canchas. Pues ahorita, listo, puede que no nos afecte mucho, pero en la vida real sí. En la vida real hay que hacer esos análisis y nosotros tenemos esta base de datos. No, miren a ver si esa base de datos hay que hacerle alguna modificación, si hay que hacerle algún trabajo a eso, de que no quede pues normalizado. Recuerden que también uno tiene que mirar que las tablitas estén, pues que no permitan nulos que de pronto algo que no repite, por ejemplo, si yo tengo, bueno, aquí en este caso no, pero aquí en usuarios deportivos, bueno, tiene este ID, pero tiene, por ejemplo, este documento. Este documento debería tener, ¿ustedes qué creen que hay que hacerle por ejemplo, aquí en usuario? ¿Qué creen que deben de hacerle a esta tabla? Vamos a hacerle un cel a esta tabla, ya vamos a terminar. Usuario deportivo, vamos a colocar aquí otro query, vamos a decirle bueno, aquí vamos a posicionarnos en reservas de canchas. Seller, asterisco, from. Ay, se me olvidó el nombre. Un momentico, yo lo busco aquí. Usuario deportivo. Yo creo que lo puedo llevar acá. Usuario deportivo. Entonces, ¿ustedes creen que qué se le puede hacer a esa tabla? No necesariamente que sean, tampoco de que esté repitiendo, ¿cierto? Por ejemplo, este estado podemos colocarlo 0 inactivo, 1 activo, para que no quede ahí tan repetido, pues eso de nombre. Pero miren que aquí, por ejemplo, el documento debería de ser único, ¿cierto? Porque es el documento de la persona. Entonces, a esto se le podía colocar un tipo de restricción, esa restricción que es no, unique. ¿Se acuerdan que teníamos una restricción? No sé si ustedes llegaron Sí, a... sí, sí, profe, Unique. Exacto. Entonces, esa es una restricción porque no se puede permitir que hayan dos personas, y se puede equivocar muy fácil, que tengan el mismo documento, ¿cierto? Entonces, esa es una restricción que también es importante colocar en una base de datos. Bueno, por ejemplo, y así pues como para todos los demás, por ejemplo, a ver, yo veo en cancha.
Tiene nombre, bueno, de pronto el tipo mirar si necesita, si yo le digo aquí, tele asterisco cancha. Ahí es donde uno va a ver si esto tiene, bueno, estados, disponible, mantenimiento, disponible, inactiva. Miren que esto puede ser otra tabla o colocarlo a través pues como de números, ¿cierto? Porque se está repitiendo aquí mucho pues la información. Aquí, por ejemplo, el tipo de cancha. Esto debería ser otra tablita. Fútbol, tenis, squad, voleibol, ¿cierto? Entonces, esto podría ser otra tablita porque esta información también se está repitiendo mucho. Porque recuerden que en las transaccionales no se debe repetir información, ¿cierto? Este nombre debería de ser también unique, pues porque a no ser pues que hayan dos canchas, también depende del pues, pero muy difícil, pues si de pronto eso debería de ser único, ¿cierto? El nombre de la cancha. Ya eso depende de las necesidades del usuario. Pero mirar esas cositas es importante tener en cuenta. Bueno. No sería, entonces está importante también tener en cuenta los constraints. De pronto los índices para búsqueda. Es posible que a veces las claves foráneas necesitan de pronto que tengan un índice para que se hagan mejores búsquedas. Y bueno, por ejemplo aquí en pago, es posible que uno diga, bueno, hay algún otro campo, si yo aquí lo coloco esto. Bueno. Una tabla objeto. Es el asterisco from pago. Es que aquí estamos es en la base de datos de... no, sí, estamos en cancha deportiva. Bueno, aquí, método de pago, si es transferencia, NX, efectivo, David Plata. Esto también debería de ser otra tablita. Método de pago. Entonces, miren la importancia de uno, hacer un buen modelo relacional antes de que estén los datos, porque después de que están los datos, pues hay información que repetir. Entonces, eso es necesario tenerlo en cuenta para poder nosotros seguir con las que son las bases de datos relacionales y para compararlas luego con las no relacionales. Entonces, ya con esto seguimos pues la otra semana. Vayan mirando ustedes entonces lo de las bases de datos pues que estamos viendo, esta que es la de Superbase. Ahorita les mando esta presentación, ustedes pues de todas maneras van a investigar al respecto, pero aquí pueden ustedes también crear pues su base de datos utilizando Postgre y es en la nube. Entonces, para que luego de esto, entonces ya seguimos pues con lo que es el Data Warehouse y pues todo lo que tiene que ver con esto, empezamos a hacer como el tema del ETL, que ya como ustedes ya han investigado, también se utiliza pues Python para hacer ese proceso de extracción, carga y transformación pues de datos. Bueno, muchachos, entonces seguimos ya la otra semana. Listo, profe. Muchas Muchas gracias. gracias por la Listo, clase a profe, usted. muchísimas Hasta gracias. luego, feliz ¿Cómo les noche. parece el tema? ¿Cómo les parece el tema nuevo? Profe, no, muy bueno, muy interesante. Demasiado, profe, sí, porque pues, se nota que lo vamos a utilizar bastante. Sí, Está exacto. muy bueno, profe, está excelente. Pero más que todo va dirigida para los que les gusta, ¿qué llama eso? Ciencia de datos, ¿cierto? Sí, exactamente. No, pero es que lo que vamos a ver es poquito porque es este mesecito que tenemos. Sí, Bueno, señora. muchísimas Está gracias a bien. todos. Usted, Listo, profe, feliz profe. noche a Que esté todos, muy compañeros. bien, Hasta yo. luego. Chao, chao. Bueno, Dios los bendiga. Hasta luego. Profe, esa guía va a estar en el @Medellín.